¿Te imaginas ganar más de $1,500 al mes combinando tu pasión por las compras con la satisfacción de ayudar a otras personas? Pues esto es posible siendo un shopper profesional. En un mundo donde el tiempo es un recurso escaso, los shoppers ofrecen un servicio valioso al optimizar las compras de sus clientes y ahorrarles tiempo. Quédate conmigo hasta el final del video y descubre por qué esta profesión es cada vez más relevante y cómo podrías beneficiarte al convertirte en un experto en compras personales. El servicio de shopper es una opción invaluable para quienes buscan asistencia experta en sus compras cotidianas. Pero, ¿qué es exactamente el servicio de shopper? Para aquellos que no están familiarizados con el servicio de shopper, es importante entender su significado y función. Los shoppers son profesionales que ofrecen asesoramiento y asistencia en las compras personales de otros individuos. En un mundo donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado, este servicio ha ganado considerable relevancia, ya que no solo optimiza las compras de sus usuarios, sino que también les permite ahorrar tiempo, algo que es muy valorado hoy en día. Los shoppers se encargan de adquirir una amplia variedad de productos en nombre de sus clientes, desde alimentos, ropa y mucho más. Sin embargo, ofrecer este tipo de servicio no está exento de desafíos. Los clientes frecuentemente solicitan consejo experto sobre qué productos comprar. Por tanto, existen distintas categorías de shoppers y si estás considerando adentrarte en este campo, es crucial definir con astucia en qué áreas deseas especializarte y brindar asistencia. ¿Cómo saber si este trabajo es para ti? Al igual que cualquier otra ocupación, ser un shopper requiere ciertas cualidades específicas. Vamos a echarle un vistazo a cada una de ellas para saber si esto es lo tuyo. Un buen shopper es alguien organizado, al menos en su trabajo. Tiene habilidades para tratar con los clientes, posee excelentes habilidades de comunicación, es capaz de seguir instrucciones precisas, demuestra paciencia y, en definitiva, tiene habilidades para resolver problemas. Si cuentas con estas cualidades, ¡felicidades! Prestar servicios de shopper podría ser la opción ideal para ti. Pero ahora que sabemos que esta podría ser una ocupación idónea para ti, surge la pregunta más importante: ¿cómo puedes convertirte en un prestador de servicios de shopper? Lo primero que debes hacer en tu camino a ser un prestador de servicios de shopper es aprender sobre tu mercado local. Hazte preguntas como: ¿existe la necesidad real de un servicio de shopper? ¿Ya hay quienes brinden este servicio? Este tipo de preguntas te pueden ayudar a descubrir la viabilidad de este negocio en tu ciudad. Una vez evaluado el mercado local, debes decidir qué tipos de compras vas a hacer por tus clientes. ¿Vas a comprar alimentos, productos de higiene, productos del hogar, belleza, ropa, farmacia? Recuerda que es importante que te sientas a gusto haciendo las compras de los productos en los que decidas asistir a los clientes y que tengas al menos conocimientos básicos en esa área. Al tener definido el tipo de shopper que serás, es momento de determinar las tarifas y las formas de pagos que brindarás a tus clientes. Para esto es importante que primero investigues cuánto cobran otros servicios de shopper en tu zona y, basándote en esa información, puedas estipular las tarifas que consideres apropiadas. Pero seguramente te estás preguntando en este momento qué tan lucrativa puede resultar esta área de trabajo. Así que te mencionaré algunas referencias y podrás hacerte una idea más clara. Un shopper junior en Madrid gana desde 20 euros la hora. En los Estados Unidos, un shopper junior gana aproximadamente $16 americanos la hora. Y en Colombia, un shopper junior gana aproximadamente 30,000 pesos colombianos, lo que es igual a $7.43 americanos. Sin embargo, es importante acotar que lo que tú puedas cobrar por el servicio de shopper va a depender directamente de tus conocimientos, experiencia y el tipo de cliente al que te dirijas. Por ejemplo, un shopper junior de moda en Colombia cobra desde 100,000 pesos colombianos la hora, es decir, $24.78 americanos, lo que sin duda es muy diferente al shopper que quizás realiza compras en el supermercado y gana $7.43 la hora. Luego de tener definidas las tarifas y las formas de pago, pasamos a la base de un negocio exitoso. Y es que un gran paso para el éxito de un negocio es saber quién es su cliente ideal.
Para esto puedes elaborar un Buyer Persona. Esa herramienta te ayudará a personificar a tu cliente ideal teniendo en cuenta factores demográficos, geográficos y otros factores que puedan ser relevantes. Una vez definido el cliente al cual te vas a dirigir, entonces es momento de desarrollar un plan de marketing. Esto te ayudará a llegar al cliente ideal. Puedo recomendarte utilizar el poder de las redes sociales a tu favor y el boca a boca en tus primeros pasos. Ahora es momento de desarrollar procedimientos claros para la aceptación de pedidos, la ejecución de la compra y la entrega. Por ejemplo, si decides utilizar WhatsApp Business para comunicarte directamente con tus clientes, es crucial recibir pedidos detallados a través de ese medio, incluyendo la lista completa de productos que necesitan, marcas y cantidades. Confirmas los pedidos con precisión y acuerdas horarios convenientes para la entrega. Al realizar las compras, planificas rutas eficientes según la ubicación de tiendas y clientes, optimizando el uso del tiempo. Seleccionas cuidadosamente los productos y gestionas los pagos de manera segura. Después entregas personalmente los productos, notificando al cliente cuando estén listos y confirmando la dirección. Así garantizas que cada entrega sea puntual y satisfactoria para el cliente. Es importante tener en cuenta que puedes cobrar antes de brindar el servicio o después. Eso dependerá de ti. Establece un sistema para la gestión de clientes, incluyendo la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Te daré el ejemplo de 3 posibles situaciones problemáticas a las que un shopper se puede llegar a enfrentar y te indicaré el sistema de gestión para estas complicaciones. Si un producto no está disponible en la tienda, contacta inmediatamente al cliente y ofrece alternativas similares o consulta si prefiere omitir el producto o reprogramar la entrega. Cuando el cliente decide agregar o cambiar una marca o cantidad de producto justo antes de la compra, confirma los cambios por escrito, preferiblemente por WhatsApp, y así evitar malentendidos. Asegúrate de que el cliente esté de acuerdo con cualquier ajuste antes de proceder con la compra. Si tienes un retraso inesperado que afecta la hora acordada de entrega, comunícate de inmediato con el cliente y hazle saber sobre el contratiempo, proporcionando una nueva hora estimada de entrega que estés seguro de poder cumplir. Ofrece una disculpa sincera y considera algún gesto de cortesía como un descuento en el próximo servicio. Recuerda que como en cualquier negocio se pueden experimentar imprevistos que afecten a tus clientes, por eso es importante saber qué protocolo seguir para brindar el mejor servicio posible. Además, es recomendable solicitar regularmente la opinión de los clientes sobre el servicio proporcionado. Esto puede ser llenando una breve encuesta. Créeme cuando te digo que esa retroalimentación puede ayudarte mucho en la mejora de tus procedimientos y en la calidad general del servicio. Sé receptivo a las sugerencias que puedan ayudar a tu negocio. Algo fundamental en este tipo de negocio es la fidelización de los clientes. Esto es importante para que sigan optando por tus servicios. Es por eso que reconocer y premiar la lealtad de tus clientes frecuentes con descuentos o promociones especiales es importante. Recuerda que un buen servicio fomenta las recomendaciones boca a boca. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido esta forma de generar ingresos? Déjame tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado el video, déjamelo saber con un like. Además, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos llenos de contenido educativo. ¡Hasta la próxima!